¿Cómo se vive el duelo cuando no hay un cuerpo, ni un cierre, ni una verdad? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro video sobre desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas dejan un vacío que va mucho más allá de la ausencia física. Esto se convierte en una herida que no termina de cicatrizar. Desde el psicoanálisis, Freud nos habla de dos formas de enfrentar la pérdida, que son el duelo y la melancolía. En el duelo hay una pérdida reconocida, el objeto amado ya no está. Y aunque esto sea con mucho dolor, se inicia un proceso de elaboración psíquica. Pero en la melancolía, algo se rompe de una forma más profunda. La pérdida no se puede nombrar del todo. Hay confusión, culpa y una tristeza que no se deja ir. En los casos de desapariciones forzadas, las familias y las comunidades quedan atrapadas entre ambos estados. No pueden hacer un duelo porque la pérdida no se confirma, pero tampoco pueden seguir con la vida porque la esperanza y el dolor las anclan al pasado. Las desapariciones forzadas no solo borran cuerpos, borran también las certezas, los derechos, la identidad y a veces hasta la salud mental. Este video es un intento por nombrar ese dolor, por hacerlo visible, por dignificar la memoria y la lucha. Porque mientras haya memoria, no habrá olvido. Y mientras haya búsqueda, no habrá silencio. Sobre todo porque, bueno, como lo decía, ¿no? Desde este texto de Duelo y Melancolía de Freud, pues no existe una melancolía, o muchas veces no podemos llegar a una melancolía, ¿no? Porque no hay una pérdida de algo, ¿no? No hay como esta parte de desfragmentar o de poder decir lo perdí, porque, bueno, entran como muchas veces en esta parte las familias, o como bien lo dicen, la persona que sale a buscar, en esta lucha interna de lo doy por muerto, lo sigo buscando como vivo, y entonces, ¿cómo puedo tener una melancolía de algo perdido si entonces ya no lo voy a buscar, ¿no? Y entonces todo esto que vamos hablando es como muy importante porque, bueno, desde la parte de cómo se dan las búsquedas, ¿no? Esta parte de las madres buscadoras, cómo se van haciendo estos grupos, ¿no? El que no tan solo, el que vayan teniendo como esta habilidad, ¿no? Hace años conocí a una que decía, ¿no? Que simplemente con enterrar como una varilla y sacar como que la varilla y con la tierra y el olor, ya sabían que había cuerpos ahí. O sea, van desarrollando habilidades que uno ni siquiera pudiera entender de dónde salen, ¿no? Van encontrando como todos estos cuerpos y van haciendo como historias, ¿no? Lo veíamos apenas hace unos meses en el rancho que encontraron, no me acuerdo en qué estado. Las madres empezaron a hacer como las historias de las personas que estuvieron ahí, empezaron como a imaginarles quiénes eran, ¿no? Todo esto con la final de poder intentar saber si eran hombres, mujeres, y ellas mismas decían, sabían más que los propios peritos, ¿no? Que los propios forenses. Y entonces es estas habilidades que van teniendo que ejercer o que generar para poder encontrar una paz. Porque algo que lo que tenemos que hablar es que es muy difícil encontrar una paz después de estar en una pérdida. No lo hemos visto muchas veces en las pérdidas de las mujeres, ¿no? En estas marchas feministas salía el año pasado y creo que este año volvió a salir este señor que salía todo el traje o con todo el anuncio de su hija perdida y decía que por favor no la olvidara, ¿no? Porque él nunca la iba a olvidar y la iba a seguir buscando. Entonces, claro que se pierden familias, claro que se rompen los vínculos, porque claro que vienen como las culpas, ¿no? Estaba yo estudiando como el tema y encontraba con un artículo de una señora que dicen que ella siempre relataba, ¿no? De que ella estaba hablando con su hijo cuando se lo llevan, ¿no? Y entonces es algo que ella intenta tramitar o que ella intenta bajar como que la angustia o la tristeza al estarlo contando con todo el mundo, al estarlo platicando para intentar encontrar una paz, pero pues nunca la encuentra, ¿no? Y lo sigue hablando y lo sigue tramitando y lo sigue hablando y lo sigue hablando porque todavía no encuentra.
y mucho menos ella siempre ha dicho, se da por vencida de saber que algún día lo va a encontrar. Pero sobre todo aquí encontramos una especie hasta de regresión, como esa parte de la infancia de los papás a la infancia de los hijos, ¿no? Esa preocupación de mi hijo estará bien, el desaparecido estará cómodo, estará caliente, comerá bien, lo tratarán bien, lo mutilarán, lo estarán castigando. Empiezan a crearse como esas regresiones de sobreprotección, de intentar proteger aquello que ya no van a poder tener, ¿no? O que en ese momento no pueden tener. Entonces, toda esta parte de regresionarse, pues claro que es una ruptura psíquica y sobre todo va teniendo como que muchas situaciones emocionales y hasta físicas, ¿no? Porque las mamás que son buscadoras, pues muchas de ellas empiezan a tener como que más daño emocional, más daño físico, más enfermedades. Hay como más enfermedades por las vías aéreas, por la misma situación. No pueden hablar porque no saben si decir que están muertos o decir que están vivos. Simplemente saben que están desaparecidos, ¿no? No sé, chicas. Y yo creo acá que es importante pensar, ¿no? Que muchas de ellas, o en general de ellos o ellas, las personas que están en estas búsquedas siempre dicen que este dolor sigue siendo tan intenso como el primer día. Y lo pensaba, y bueno, este dolor también es una forma de amar, ¿no? Es una forma de extender ese vínculo, porque al final del día el dolor pues vuelve a reconectar con el vínculo que se tenía con la persona que está desaparecida. Entonces de ahí viene toda esta cuestión de permanecer en la búsqueda, del que el dolor no pueda tramitarse como a lo mejor se podría hacer en un duelo, ¿no? Donde se va avanzando de cierta manera, pero acá estamos hablando, justo como lo dijimos desde el principio, que la situación cambia. No sé qué piensan ustedes en ese aspecto. Y bueno, yo o sea, lo que estaba pensando que también me parece que queda como a la incógnita es a futuro, ¿no? O sea, lo que queda a futuro. No sé si a ustedes o en sus familias ha pasado como, no sé, el hecho de que generaciones atrás hay un tío, hay una persona, un, un familiar que, no sé, que se fue de casa y que desapareció, ¿no? Y que todavía después de generaciones eso se transmite y entonces sí, es que yo tuve un tío o se tuvo tal familiar que se perdió y entonces nunca se supo de él y entonces se queda como en el misterio. Pero ahora esto que hablabas, Ale, acerca del dolor, o sea, ese dolor se sigue quedando generación tras generación al no concluir un duelo, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿No? O sea, realmente hay una fragmentación a nivel familiar y de qué manera trasciende el hecho de que pues los familiares no encuentren a su ser amado pues en toda una época, porque yo lo que he escuchado, por ejemplo, es que ya se murió el padre, ya se murió la madre que buscó incansablemente, ¿no? Cuando no lo matan también. O sea, todo esto de qué manera trasciende a nivel familiar y ese dolor eh, que al final, ¿dónde se queda? No sé, más bien a mí me parece como que hay más preguntas acá que respuestas realmente. Fíjate, Lau, yo te escuchaba y dirían que me encanta Disney, ¿no? Me acordaba como mucho de esta película de Encanto de Disney de No se habla de Bruno, ¿no? Pareciera de repente que algunas familias pueden optar por esa decisión, el no hablarlo y volverlo a desaparecer, ¿no? Porque entonces ya no hablamos y si no lo hablo no hay dolor y si no hay dolor, pues entonces si no existe, pues ya no está, ¿no? Pero la realidad es como tú dices y como lo hemos mencionado, muchas veces esa historia queda inscrita en toda la familia, en todos los miembros de esa familia. Y hasta que no se vuelva a hablar para sacar el dolor, pues tenemos que ir generando como que se va quedando, se va quedando. Porque bueno, pues el desaparecido, dirían por ahí, siempre va a estar desaparecido, porque si no, pues ya fuera encontrado, en la forma en la que fuera. Pero no sé, chicas, ¿ustedes qué van opinando más?
Fíjate que esto que comentas es muy cierto, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de platicar con alguien que pues haya vivido esto, ¿no? Pero hay casas, lo que comentábamos, ¿no? Donde este tiempo se detuvo y como me decían, camisas dobladas esperando a que vuelva nuevamente el que las usaba, ¿no? O sillas vacías que nadie se atreve a mover, quedaron ahí intactas. Es prácticamente parte de procesar, creo, en estas personas lo que ocurre, ¿no? Y esto, pues, es muy triste porque estamos viendo precisamente qué va a pasar. Creo que el futuro que vemos de este rompimiento del tejido social se va haciendo cada vez más fragmentado. Que lo podamos corregir va a llevar mucho tiempo. Y eso si decidimos, ¿no? Y lo acabamos de ver en el mes de abril, cuando nos dice la ONU que va a poner la comitiva para que ya pongan atención a nuestro país referente a las desapariciones forzadas, ¿no? Y todos en el Senado se alteran porque dicen que en México no hay desapariciones forzadas. Dices, ¿qué pasa? ¿Por qué tratamos de ocultar lo que es inevitable? ¿De qué manera vamos a corregir esto como sociedad? ¿Qué vamos haciendo precisamente para poder ir avanzando en este mundo que nos lleva a una velocidad impresionante, ¿no? No por el hecho de taparnos los ojos van a dejar de existir las cosas. Y aquí creo que tenemos que ponerle atención todos, porque si no nos involucramos en lo que está ocurriendo en nuestro país, qué vergüenza nos debería de dar a estos estados con estas cifras tan altas, ¿no? Y voy a hablar de mi estado, ¿no? Donde no se escucha nada más desapareció y desapareció, si no es forzada porque la autoridad está involucrada en la desaparición. Pasan muchas cosas en nuestro país. Pero yo, para ir cerrando, yo les diría, ¿qué podemos hacer tú y yo? Yo creo que no se trata de la cifra nada más de los 124,000 muertos que se tienen calculado, porque las cifras en nuestro país sabemos que son maquilladas, ¿no? Yo creo que más bien se trata de humanidad. Lo mínimo que podemos hacer es no callar. No tenemos que olvidar lo que está pasando. Tenemos que involucrarnos porque así como le pasó al vecino, al que le pasó de Guadalajara, así nos puede pasar también el día de hoy, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es difundir todo lo que sucede, acompañar, existir justicia, no la hay, pero sí podemos exigirla. Porque si nos volvemos indiferentes, estamos ayudando precisamente a que haya más desaparecidos. Entonces, pongámonos todos a exigir, a acompañar, a exigir justicia y sobre todo verlo desde una parte humana. Yo a mí ahí me gustaría agregar un poco, justo empezaba como esta cita con el tema de la guerra porque pensaba, por ejemplo, en Viktor Frankl, ¿no? Él que pasa por todo este proceso de campos de concentración y bueno, lleva eso a la creación de la logoterapia y demás. Y pensaba en esta reconstrucción, ¿no? Si bien es cierto que como decía Lau al inicio, pues uno tiene que aprender a vivir con el dolor que un duelo genera,
pues también para decirles a todas estas personas que están atravesando por estos procesos tan complicados que bueno, al final del día hay acompañamiento para todas estas situaciones, ¿no? Y que puede haber una reconstrucción distinta, ¿no? Diferente, porque como lo hemos dicho acá desde el inicio, es un duelo distinto, incluso hay quien lo llama duelo desautorizado precisamente por lo mismo. Entonces, bueno, hay un acompañamiento, puede haber una reconstrucción. Al final del día, cada caso es distinto porque lo que representa para cada persona quien se fue o quien desapareció será diferente, pero lo que sí me gustaría dejar el mensaje es que puede haber una reconstrucción y un acompañamiento en toda esta situación. Para cerrar el video, me gustaría cerrar con una frase de Rafael Videla, aquel dictador argentino que decía en 1979, ¿no? Que tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendría un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en una certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea un desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Bueno, para nosotros sería todo. Esperemos nos puedan apoyar suscribiéndose a nuestras redes sociales y sobre todo puedan hacer que el video llegue a quien más lo necesita. Y recuerden, podemos tener un acompañamiento en este tema de las desapariciones. Muchas gracias.